Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los programas en Derecho Corporativo de ESAN. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú. Buen día a todos. Los saluda Ernesto Cárdenas, profesor de los cursos laborales de ESAN. Les doy la bienvenida a esta nueva edición de LegalCast. Hoy nos acompaña Percy Alache, profesor de Derecho Laboral de ESAN y director del área laboral de PwC. Hola Percy, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Percy, por tu participación. Hoy día vamos a tocar un tema de actualidad que está vinculado a los incentivos que están dando algunas empresas para la reducción de personal, para la reestructuración de su fuerza laboral. Primero, Percy, quería pedir tu comentario general sobre la situación actual, ¿no? Sabemos que recientemente se ha extendido el estado de emergencia nacional hasta el 31 de noviembre, hasta el 30 de noviembre, perdón. Se ha iniciado este mes las actividades de la fase 4, aún hay algunas empresas, sin embargo, que todavía no pueden reiniciar sus actividades, principalmente las vinculadas a la industria del entretenimiento. Y por otro lado, el gobierno ha declarado que va a emitir normas para promover la contratación o la recontratación de personal a través de un subsidio, lo cual parece una propuesta interesante. En este contexto, Percy, ¿cuáles son tus impresiones sobre el estado en el que estamos en materia laboral, luego ya después de más de 7 meses de iniciado este estado de emergencia? Gracias Ernesto por la pregunta. Una pregunta bastante compleja, ¿no? Porque hemos pasado una fase crítica de la economía donde ha impactado duramente esta enfermedad. Definitivamente ha hecho pues que el gobierno tome medidas, ¿no? Y es así como las empresas en la fase crítica de esta crisis, pues hemos visto acciones muy duras, digamos, contra los trabajadores en la parte formal, ¿no? Reducciones de sueldo, suspensión perfecta, desvinculaciones en masa, ¿no? Cerca de 10 millones de trabajadores han perdido su empleo, ¿no? Entonces, ahí nos da un indicador de que el COVID en la economía peruana y en el mercado laboral ha tenido un impacto durísimo. Y no solamente diría en la economía formal, sino también en los emprendimientos, en la actividad independiente, ¿no? Que se ha visto muy mermada. Ahora, a mi criterio, esta fase crítica está pasando. Con lentitud, pero está pasando, porque efectivamente pues hay actividades que ya se están activando, hay actividades que se están recuperando y eso pues con las ayudas del gobierno hace pues de que veamos visos de recuperación en los próximos meses. Excelente, Percy. Justo nos has compartido un estudio que han hecho a 92 empresas sobre las perspectivas 2021 en cuanto a incrementos de remuneraciones o nuevas contrataciones. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales conclusiones de este estudio? A ver, varias conclusiones interesantes, ¿no? La primera es que las empresas en buena cuenta se han reducido, ¿no? Han reducido la cadena de valor, pero se han hecho más resistentes, número uno. Número dos, han apostado por el comercio electrónico. Número tres, están reconfigurando los perfiles de trabajadores. Número cuatro, hay una apuesta por el trabajo remoto y 26% de estas empresas encuestadas van a mantener el trabajo remoto en el 2021. Un tercio de empresas. En cuanto al incremento de remuneraciones, 36% de estas empresas piensan realizar incrementos y 52% están evaluando esa posibilidad. Lo cual es un indicador interesante, ¿no? Uno pensaría de repente que ese indicador de incrementos estaría más golpeado, pero hay un porcentaje de empresas importante, 30%, que sí lo va a hacer y otro porcentaje importante adicional que lo está evaluando, no lo ha descartado. Entonces, me parece que es un importante indicador
que nos da luces también de la confianza empresarial en este contexto. Sí, y aparte un 85% de las empresas está invirtiendo en transformación digital, que es un número bastante importante, ¿no? Porque si compartirás un poco la visión que tengo del mercado, es que el COVID ha venido a transformar las cadenas de valor, los modelos de negocio, y el tema digital que estaba ya a nivel gran empresa, se ha venido a incorporar a todo nivel, ¿no? Entonces ya los departamentos de transformación digital, ¿no? Y en todas sus líneas transversales y de soporte están apostando por eso, ¿no? Sin duda. Ahora, aquí hay temas muy interesantes, pero también lo decías tú al inicio, el golpe duro ha sido justamente a todo nivel, ¿no? Nivel grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, emprendimientos, trabajadores independientes. Y si hablamos de las empresas, las organizaciones, pese a todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno de subsidios, de préstamos con tasas de interés reducidas, etcétera, igual muchas han tenido que transformarse adoptando decisiones duras y optar por reestructuraciones, reducir posiciones, cambiar de repente el giro del negocio, lo que tú decías, transformación digital, automatizar sus procesos, todo lo cual lleva lamentablemente a salida de personal. En este contexto, Percy, ¿cuáles crees tú que son los principales retos que afronta una organización en este contexto? ¿Cuáles son las industrias que han tenido que tomar de repente estas medidas en mayor amplitud? A ver, muchas empresas han aprovechado a hacer cambios y transformaciones este año, ¿no? Básicamente la industria a todo nivel, ¿no? Manufactura, actividades productivas, la misma banca, han implementado programas de salida de personal, de vinculación de personal o salida con incentivos, ¿no? Pero paralelamente, muchas empresas que han visto que la estructura se ha visto severamente golpeada, han implementado procedimientos de cese colectivo, ¿no? Estas salidas masivas de personal. Entonces, vemos pues que este panorama probablemente se extienda hasta mitad del próximo año, va a continuar. Y por varias razones, no solamente por motivos netamente económicos, sino también por motivos de estructura, es decir, motivos de cambios en el modelo de negocio, algunas, como tú mencionas, apostando a la automatización, a la transformación tecnológica, también se ven forzadas a cambiar, o por razones de eficiencia o de ahorro, que creo que es un tema no menos importante, ¿no? Porque si algo nos ha demostrado el COVID es que cuanto más resistente sea la cadena de valor, por lo menos en sus principales estamentos, le permite recuperarse o por lo menos tener visos de reactivación más sólidos. Ahora, ciertamente, pues hay actividades que van a tardar, ¿no? La fase 4 yo creo que es la más crítica, actividades ligadas con el turismo, el entretenimiento en todos sus niveles, ¿no? Teatro, cines, probablemente aglomeraciones masivas, coliseos, conciertos, esas son situaciones pues que se dan mucho en el país, ¿no? A nivel nacional, pero que lastimosamente, producto de esta enfermedad, no se van a poder realizar, por lo menos de modo inmediato, ¿no? Entonces, casinos, por ejemplo, también, ¿no? Es una actividad que también se da mucho en el país. Entonces, ¿qué es lo que han hecho las empresas? Hacer estos programas de incentivo, ¿no? Que yo creo que entrando en materia, es la manera más, ojo, no son programas novedosos, ¿no? Esto, digamos, a lo largo de los años, de los últimos 25 o 20 años, muchas empresas lo han implementado, ¿no? Para poder adelgazar la nómina y poder hacer cambios. La diferencia es que ahora se cuentan con mayores motivos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que se cuenta con una caja más golpeada, más chata, ¿no? Entonces, eso hace pues de que los planes de incentivo, pues los departamentos de recursos humanos tengan que ser muy creativos para poder diseñarlos, ¿no? Y poderle poner todos los candados y también atractivos para que las personas y los trabajadores puedan acogerse. Es un punto muy interesante lo que planteas, Percy, ¿no? Porque es un reto, sin duda, establecer o crear estos programas de incentivo
en un contexto como en el actual, ¿no? En donde probablemente uno de los indicadores más golpeados sea justamente el tema de la caja. Y en esa línea siempre se ha entendido con estos programas, con la ayuda de tener un paquete especial, atractivo, interesante, para que el trabajador justamente acepte una desvinculación voluntaria y estos componentes o elementos del programa de salida lo apoyen o lo ayuden en este periodo de transición laboral, ¿no? En este contexto, ¿cuáles, en tu experiencia, los beneficios que están dando las empresas justamente para hallar este delicado equilibrio, ¿no? Por un lado, entre una oferta de valor interesante para los trabajadores que naturalmente ven culminada su relación laboral con determinada empresa, pero por el otro también manejando pues una sostenibilidad financiera importante para el contexto actual y para, sin duda, los números del próximo año. Sí, ahí es importante la estrategia. Y voy a ese nombre porque creo que en los planes de salida a lo largo de los años siempre vamos directo a qué beneficios y qué montos voy a ofrecer, ¿no? Y se hacen, digamos, programas muy generales, ¿no? Enfocados por categoría de trabajadores, por determinados números de sueldos y años de servicio. Creo que eso ha sido lo común a lo largo de los años. Sin embargo, este 2020 tenemos una variable COVID que sin duda hace que esto cambie, ¿no? Porque hay que ser, yendo en la estrategia, ¿qué objetivos quiero conseguir, digamos, con este plan? Esta es la primera pregunta que creo que debemos hacer, ¿no? No solamente hay un tema de adelgazar la planilla, la nómina, sino el impacto que va a tener en todo el negocio, ¿no? En las actividades productivas, si es que la empresa se dedica a ese rubro, en la venta, en la distribución y finalmente en los resultados, ¿no? Eso yo creo que es un primer análisis, y que yo le diría un análisis de factibilidad, para ver cuán conveniente es este plan de salida con incentivos, plan de severance, que se pueda plantear. Aquí, lógicamente a quiénes va dirigido, porque, y siguiendo en la estrategia, tienes una población muy diversa este 2020, ¿no? A los trabajadores, digamos, administrativos y operarios, ¿no? Que normalmente son los dos grandes grupos que manejamos. Se suman, pues, trabajadores ahora enfermos con COVID, trabajadores de riesgo y personas incapacitadas en general, ¿no? Todo asociado a la salud. Y a eso le sumamos trabajadores sindicalizados, ¿no? Entonces tenemos una masa crítica que es necesario conocer sus intereses y expectativas para que el plan funcione, porque siempre lo menciono, el plan de incentivos o de salida con incentivos es como diseñar un plan de marketing, ¿no? De un producto que tiene que ser lo suficientemente atractivo para que las personas puedan ver en ese plan una oportunidad de tener una salida ordenada de la empresa. Entonces, si ese plan, si no se hace bien o lo suficientemente atractivo, no va a tener ninguna acogida. Y luego ya en la fase ya de diseño es pensar en qué beneficios voy a utilizar para que este plan sea atractivo para la población a la que lo voy a dirigir, ¿no? Alta gerencia, jefaturas, coordinadores, superintendentes, personal staff, personal operario, personal sindicalizado, ¿no? Entonces tengo que tener una radiografía ahí de a quién voy a dirigir este plan y sobre esa base ya empezar a armar los famosos paquetes de salida, que comúnmente han estado pues con los incentivos económicos, con los seguros de salud, con los seguros de protección a la familia y algunos beneficios de outplacement. Sin embargo, en este contexto donde la caja está golpeada, las empresas han tenido que ser más creativos en este tipo de planes, ¿no? En el diseño, ¿no? Viendo no solamente el beneficio económico o viendo de qué manera este beneficio tiene menores cargas impositivas, tanto para el trabajador como para la empresa, por un lado, o de qué manera este beneficio puede generarle algún tipo de rentabilidad al trabajador, ¿no? Por ejemplo, los aportes sin fin previsional, que puede ser una medida, o convertirte en un proveedor
o generar un emprendimiento al trabajador, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que creo que en el diseño son importantes en este contexto, en esta coyuntura, ¿no? Y probablemente alguna preparación para el trabajador para que él sepa, oye, sales de la empresa, pero tienes todavía una continuidad laboral o una fuente de ingresos para tu familia. Y que en el contexto COVID, sin duda, el tema de la salud es prioritario, ¿no? Por eso es que las coberturas de salud se hacen necesarias, de salud y de educación, ¿no? Yo creo que son los beneficios más importantes, más potentes en un plan de salida a todo nivel. Y justamente estos beneficios de salud y de educación, que como dices son importantes, tienen ciertos tratamientos favorables en materia laboral, en materia tributaria. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, eso es importante porque al momento del diseño, y a veces creo que por la premura de sacar un plan de salida de inmediato, se descuidan los aspectos, tanto laborales como tributarios del plan de salida. Lo digo porque ya ha pasado más de una ocasión en donde la autoridad tributaria observa o cuestiona los beneficios entregados en un plan de salida. Y claro, digamos, SUNAT en la evaluación lo hace por un tema de gasto, ¿no? Entonces, claro. y no se cuentan con políticas de respaldo, con criterios objetivos, con criterios... La generalidad, ¿no? La generalidad que tanto SUNAT observa, ¿no? Es decir, Claro. no se identifican colectivos similares para otorgarle beneficios semejantes, obviamente, y no se tienen criterios como los números de sueldo, categoría, ocupacional, no años de servicio, ¿no? Esto sí podría ser observado y mañana más tarde un plan que tomó un desembolso de dinero bastante importante, termina siendo observado por la autoridad tributaria generando más costo, ¿no? Claro. Entonces es un detalle sumamente importante, ¿no? Y insisto, qué políticas de respaldo tiene. Y en la parte de beneficios económicos, de beneficios educativos y de salud también es necesario pues hacer esta documentación de respaldo para que le permita a la empresa, sobre todo en este caso a la empresa, poder tener un tratamiento óptimo laboral y tributario, porque si esto mañana más tarde no tiene ese respaldo, sufre lo mismo que los beneficios económicos, que tradicionalmente son la gratificación extraordinaria, la asignación para constitución de nueva empresa, ¿no? Entonces, tiene ese tipo de observaciones. Y ahora, el tema no menos importante de la cobertura de salud, con esta pandemia que todavía no tiene fecha de finalización, hay mucho interés de trabajadores de las coberturas se amplíen, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente, estando en la compañía, estando en planilla, el trabajador puede atenderse, dependiendo, digamos, de la cobertura que tenga de salud o a una EPS o algún seguro particular, y la familia también, pero estando fuera de la empresa ya no tiene esa protección, ¿no? Entonces, en muchos planes de salida que se han propuesto este año, la inquietud de los trabajadores ha sido esa. Pero si tú mencionabas algo que me pareció interesante para reflexionar respecto a estos incentivos para constituir empresa, ¿no? Ahora que está muy en boga el tema de los emprendimientos, sea tecnológicos o no, la posibilidad de repente de mantenerte como un proveedor de servicios a la empresa es una de las cosas que has mencionado y me parece muy interesante, ¿no? Como una alternativa al solo pago económico para formar parte de un programa de incentivos de salida, ¿no? Es mantener la vinculación de otra manera, ¿no? Ya no laboral, sino ahora comercial, pero justamente hace que el trabajador se mantenga productivo y tenga una fuente de ingreso, que es lo importante y que es lo que necesita en general en este contexto tan complicado también para todos, ¿no? Y sin duda para los trabajadores. Y en esa línea, este apoyo o incentivo de constitución de empresa, pues ha tenido en el tiempo algunas observaciones, justamente la autoridad tributaria, como bien mencionas, de SUNAT. Ellos consideran, pues incluso en experiencia también he visto, que es necesario demostrar que la empresa en efecto se ha constituido, que ya está inscrita en registros públicos, para poder gozar de esta inafectación tributaria, tal como sucedería en el caso de un pago por
indemnización por cese arbitrario. En tu experiencia, ¿cuáles serían los requisitos o las recomendaciones que podríamos darles a quienes se deciden acoger u ofrecer estos incentivos? Es cierto, ¿no? Las observaciones para este beneficio han venido por parte de SUNAT principalmente, porque en el pasado pues no se constituía esta empresa, ¿no? Era una ficción únicamente, ¿no? Y bueno, y se tomaba este beneficio porque tenía menos carga impositiva, ¿no? Tanto para la empresa como para el trabajador. Entonces el trabajador, la suma que la empresa ofrecía lo cobraba de modo neto, ¿no? Entonces ese era principalmente el beneficio, ¿no? Ahora, así es. Entonces, ahora la forma de configurar este beneficio, ¿no? Digamos, con el boom de emprendimientos que creo que a nivel mundial se ha dado, ¿no? Hay más posibilidades de poder robustecer esta posibilidad, ¿no? Lo primero que diría es que efectivamente tiene que constituirse la empresa, ¿no? O quizás una empresa que ya tenga el trabajador, ¿no? Esto depende, digamos, un poco de la categoría ocupacional que tenga. Lo segundo, la identificación tributaria, el RUC yo creo que es importante, tener ahora, con ayuda de muchos emprendimientos que también hacen estrategia, hacen modelos de negocio, ¿no? Tener un business plan, ¿no? Un plan de negocios que también te permita soportar por lo menos los objetivos iniciales de lo que quiere esta nueva empresa que se está configurando, este nuevo emprendimiento, ¿no? O la propia empresa monta un programa de asesorías, ¿no? Por ejemplo, en empresas de consumo masivo, ¿no? O dedicadas a así cervezas, lo que hacen es que te conviertas en proveedor, ¿no? Tener una bodega, establecer una relación comercial en este caso ya con los ex trabajadores, y ellos también sean aliados estratégicos en el posicionamiento de que tenga esta empresa, ¿no? Claro. Y así otras actividades se pueden ir diseñando, pero como hoy la tendencia es utilizar, no solamente crear la empresa, ¿no? Sino bajo qué canales de venta o de distribución voy a utilizar, ¿no? Hoy que el comercio electrónico ya es una realidad, ¿no? Te permite también aligerar los gastos de poder implementar y ejecutar los servicios, ¿no? Ya ahora los pagos, muchos de los pagos y producto de la pandemia son electrónicos, entonces sí, los canales de distribución también, ¿no? Tienes muchas maneras de que tu producto se pueda comercializar en tiempos inmediatos, en distintas ciudades del país, ¿no? Entonces tienes una oportunidad bastante interesante en estos momentos para convertirte en proveedor de la empresa. Y qué mejor, ¿no? Ex trabajadores que ya tienen un know-how adquirido probablemente en esta empresa y sepan de cómo es el flujo de negocio, puedan ellos mismos tener este tipo de organizaciones y poder ser ellos mismos quienes ejecuten sus emprendimientos sin perder esta vinculación con el cliente principal que sería su ex empleado. Muy, muy importante lo que mencionas, ¿no? Yo rescato dos cosas, ¿no? Uno, el tema de la documentación, que sin duda es lo ideal tener todo lo que tú comentas, pero sí critico un poco la posición de SUNAT, ¿no? Que nos ha llevado, creo, a todos los asesores a tener que preparar toda esta documentación que a veces lamentable no se tiene cuando, sobre todo en épocas como las actuales, nos agarra pues una pandemia de sorpresa. Y en ese sentido, digamos, llevar el criterio hacia lo que dice la ley, que solicita o exige un programa, más no necesariamente pues la Constitución en ese momento, ¿no? Me parece que debería ser suficiente para tener acogida con este incentivo, pero es cierto que los criterios de la autoridad han ido más allá, basado de repente en la nomenclatura del beneficio, y por eso es que para curarse en salud, en efecto, es mejor tener un paquete bien diseñado. Y lo otro que me parece también, ya para cerrar, interesante lo que has mencionado y muy, muy importante de actualidad, es el tema de la asesoría, ¿no? No solo, ok, te doy este incentivo, dinero, para que puedas ser proveedor, sino también yo te apoyo, te doy todo el know-how, por decirlo así, y la orientación, el empujón inicial
para que puedas encaminar tu emprendimiento, y a su vez eso también va a repercutir en mi marca, por ejemplo, en el ejemplo que planteabas, respecto de que puedan ser también embajadores de los productos y servicios de repente de una empresa en particular. Eso creo que ayuda mucho y termina siendo un win-win, si queremos, para ambas partes, ¿no? Sí, y un punto ahí a señalar también es que si logramos que las autoridades tengan en cuenta que es importante formalizarse en el país, creo que estaríamos avanzando. Si algo dejó en evidencia el COVID en el Perú, es que nuestros sistemas de salud están en un déficit bastante crítico. Y lo segundo es que nuestros niveles de informalidad laboral se han agudizado más, con lo cual, y un problema lleva al otro, porque la informalidad hace que no tengas cobertura de salud, ¿no? Cobertura pensionaria. Entonces, las personas, muchas de ellas se han visto absolutamente desprotegidas, no se han podido atender, y por eso el número significativo de muertos que tenemos en el país se ha dado porque no tenían ningún tipo de protección, ¿no? Entonces, y es porque hay una poca masa en el Perú que tributa, que paga impuestos. Entonces, y lógicamente estos impuestos tienen que ser controlados, administrados eficientemente, sin atisbos de corrupción, naturalmente, ¿no? Claro. Pero es necesario que justamente no seguir atacando a la formalidad, porque si, como dices tú, Ernesto, me parece muy bien el comentario y coincido contigo, el hecho de que si generamos mucha documentación y de repente hasta nuestros fiscalizadores tienen una mirada muy literal de los modelos de negocio, lo vengo diciendo en todas las plataformas en donde he podido estar, si no se conocen los modelos de negocio que hay en el país y todo lo que cuesta hacer empresa, sabiendo, digamos, todas las características y dificultades que tenemos, claro, debemos de generar o autogenerar incentivos para crear empresas, fuentes de trabajo, y esto nos permita tener una recuperación más ágil y poder bajar estos índices de informalidad que hace 10 años se mantienen alrededor del 73%. Con el COVID se ha disparado hasta 80, 82%. ¿No? Entonces, bajar estos niveles es sumamente complejo, ¿no? Se ha tratado, y esto no solamente desde un punto de vista laboral, ojo, esto es desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de infraestructura, es un tema ya de política nacional, ¿no? Entonces, a todo nivel, ¿no? Que creo que eso es muy importante porque, es más, hasta para atraer inversión. Hasta para atraer inversión, los comportamientos que tengan nuestras autoridades desde el punto de vista de las leyes y de la fiscalización va a generar también mayor atracción de inversión local y foránea probablemente para poder reforzar el país. Sin duda, Percy, muy interesante. La conclusión a la que llegas es que en efecto tenemos mucho que trabajar. Esto pues que conversamos es la punta del iceberg, pero hay mucho y todo está interconectado, así que es muy importante trabajar y reflexionar sobre estos asuntos. Te agradezco, Percy, ha sido muy, muy interesante poder dialogar contigo. Espero tenerte aquí en otra oportunidad. Encantado, Ernesto. Hasta otra oportunidad. Un abrazo. Gracias, Percy, un fuerte abrazo y saludos a todos los que nos están escuchando. Hasta la próxima. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú.